Muy buenos días. Vamos a dar inicio a los trabajos en esta Comisión de Justicia el día 9 de marzo de 2021, agradeciendo muchísimo la presencia de los integrantes de la Comisión de Justicia, así como de los invitados que el día de hoy nos acompañan para la atención de los temas a analizar, dándoles además las gracias a todos quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y a los medios que nos acompañan para hacer llegar a la ciudadanía el trabajo que se realiza desde el Congreso del Estado. Muchísimas gracias, bienvenidos, muy buen día, y le pido a la Secretaría pasar lista de asistencia y certificar el quórum. Con gusto, buenos días. Alcántara Rojas Rolando Fortino. Presente. Márquez Alcalá Laura Cristina. Presente. Prieto Gallardo Ernesto Alejandro. Buenos días, presente. Sánchez Cordero Vanessa La de la Voz. Vázquez Cordero José Luis. Presente. La asistencia es de 2 diputadas y 3 diputadas. Hay quórum, señora presidenta. Asimismo, se hace constar que la reunión inició a las 9:11 del 9 de marzo del 2021. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 94, en su fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta presidencia procede a justificar la inasistencia de los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y Rolando Fortino Alcántara Rojas a la reunión de la comisión del pasado 2 de marzo en virtud de los escritos que se presentaron en los términos del artículo 28 del mismo ordenamiento, lo que se informa además a la mesa directiva. Solicito a continuación a la Secretaría dar lectura a la propuesta de orden del día. Orden del día. Primero, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de orden del día. Segundo, discusión y, en su caso, aprobación de la minuta número 73, levantada con motivo de la reunión de fecha 2 de marzo del 2021. Tercero, dar cuenta con los comunicados y correspondencia recibido. Cuarto, radicación de la iniciativa a efecto de reformar diversos ordenamientos en su parte correspondiente, únicamente a la reforma del segundo párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y en su caso, acuerdos de metodología de trabajo para estudio y dictamen. Quinto, análisis de la iniciativa de la Ley de Amnistía, presentada por el diputado Raúl Humberto Márquez Salvo y la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con participación del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía General, de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría de Seguridad Pública y, en su caso, acuerdos. Sexto, asuntos generales. La propuesta de orden del día está a consideración de los integrantes de esta comisión. Si tienen algún comentario, les pido lo indiquen a esta presidencia. No habiendo intervención, pido a la Secretaría pregunta a los integrantes de la comisión si se aprueba la propuesta de orden del día. Se pregunta a las diputadas y a los diputados si se aprueba la propuesta de orden del día. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado. Gracias, diputada. A efecto de desahogar los puntos 2 y 4 del orden del día y toda vez que se remitieron con anticipación a esta reunión por correo electrónico, los proyectos de minuta número 73 levantada con motivo de la reunión de fecha 2 de marzo del 2021 y de la metodología de trabajo, se somete a consideración la dispensa de lectura de los mismos. Si desean hacer uso de la voz respecto a esta propuesta, les pido lo indiquen a la presidencia. No habiendo intervención, pido a la diputada secretaria pregunte si se aprueba la dispensa de lectura. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si se aprueba la dispensa de lectura. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. La dispensa ha sido aprobada. A continuación, se somete a consideración la minuta número 73. Si desean hacer uso de la palabra respecto a su contenido, les pido lo indiquen a esta presidencia. No habiendo intervenciones, pido a la secretaria preguntar a los integrantes de la comisión si se aprueba la minuta de referencia. Se pregunta si se aprueba la minuta número 73. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. La minuta ha sido aprobada. Perdón. A continuación, solicito a la secretaría dar lectura a la correspondencia y comunicados de esta comisión. El director de Asuntos Jurídicos del Congreso remite la información al cierre del mes de enero de 2021 sobre los juicios de amparo interpuestos en contra de leyes expedidas y que son de la competencia de esta comisión. Enterados, queda a disposición de los integrantes de la comisión y se agradece la información remitida.
A continuación, en el desahogo del punto cuarto del orden de día, se tiene por radicada la iniciativa a efecto de reformar diversos ordenamientos en la parte correspondiente únicamente a la reforma del segundo párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, formulada por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN. Está a su consideración la propuesta de metodología. Si tienen algún comentario, les pido lo indiquen en esta presidencia. No habiendo intervención, pido se pregunte si es de aprobarse la propuesta de metodología. Se pregunta si se aprueba la propuesta de metodología. Los que estén por la afirmativa manifiesten levantando la mano. La propuesta de metodología ha sido aprobada. Muchas gracias, diputada. En el desahogo del punto quinto del orden del día, procederemos al análisis de la iniciativa de ley de amnistía presentada por el diputado Raúl Humberto Márquez Albo y la diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrantes del grupo parlamentario del partido Morena, para lo que se abrirá la participación de nuestros invitados. Además, agradeciendo la presencia y el acompañamiento de la propia diputada María Magdalena, que esta mañana se encuentra con nosotros en los trabajos de esta comisión, y le damos la bienvenida de parte del Supremo Tribunal de Justicia al magistrado Víctor Federico Pérez de la Fiscalía General, a la maestra Elizabeth Durán y al licenciado Jonathan. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. A la maestra María Raquel Barajas, al licenciado Federico Ruiz y Alejandro Rocha de la Coordinación General Jurídica y de la Secretaría de Seguridad, al licenciado Juan Antonio Reynoso. Sí, diputada Magdalena. Sí, quisiera tomar la voz para hablar sobre la iniciativa. Sí, si me permite, precisamente estoy nada más presentando hoy a nuestros invitados y justamente para proceder al análisis quiero pedirle a la diputada iniciante sea tan amable de comentar los alcances y el contenido de la iniciativa que estaremos analizando. Así que adelante, diputada Magdalena. Gracias, diputada presidenta. La iniciativa de ley de amnistía que proponemos tiene como objetivo permitir que las personas que se encuentran encarceladas o privadas de su libertad, cumpliendo una pena por la comisión de algunos delitos antes de la publicación de esta nueva ley, puedan quedar libres siempre que se trate de delitos no graves, es decir, no serán sujetos de amnistía aquellos encarcelados o sentenciados por la comisión de delitos que atenten contra la vida y la integridad corporal, secuestro, portación y utilización de armas de fuego, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidios dolosos, feminicidios, violación, trata de personas, robo a casa habitación, corrupción, uso indebido de propagandas sociales con fines electorales, robo al transporte, delitos en materia de hidrocarburos, ni desaparición forzada o cometida por particulares. Específicamente, lo que se busca con esta ley es dejar en libertad a aquellas personas que por vivir en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, razón de género, en situación de sometimiento familiar o coacción por la delincuencia organizada, hayan sido orillados a cometer delitos, pues existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y las condiciones económicas de las personas. De acuerdo al Censo Nacional del Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI 2019, se establece que existe un gran número de personas privadas de la libertad condenadas por delitos menores, muchas veces provocados por el hambre y la pobreza, destacando que existen tres grupos específicamente afectados por su alta vulnerabilidad: las mujeres, las y los jóvenes y las personas indígenas. De aprobarse la presente ley, deberá llevarse a cabo una revisión de los delitos objetivo de la misma con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos y en lo que se refiere al mecanismo de amnistía, el proceso será detalladamente analizado, debiendo estudiarse a través de una comisión previamente establecida por el Ejecutivo,
será a petición de partes y deberá encuadrar dentro de los supuestos y excepciones determinadas. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Pues nos ha compartido el alcance de la iniciativa que han propuesto. Por lo que procederemos al análisis, le pediría al magistrado Víctor Federico, representante del Supremo Tribunal de Justicia, nos participe sus observaciones. Magistrado, perdón si es tan amable prender su micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Primero, un saludo por parte del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, magistrado Héctor Tinajero, y saludamos, por supuesto, con afecto a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión e invitados de las diversas dependencias y poderes que integramos el Estado de Guanajuato. En este sentido, en cuanto a la participación del Supremo Tribunal en el análisis que se ha realizado en el semipleno penal, obviamente por la naturaleza de esta institución que se propone, es pertinente señalar que un régimen de excepción de aplicación de las consecuencias del delito no puede vulnerar derechos fundamentales. Bajo esta premisa, sustentada, por supuesto, en lo que es considerado por las Naciones Unidas como el concepto y objeto de la amnistía, es que esas medidas tienen como efecto la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y en algunos casos las acciones civiles contra personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida, por supuesto, antes de la aprobación de la amnistía, o bien la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica determinada y, por supuesto, en el entendido que las amnistías no impiden que se haga efectiva la responsabilidad jurídica respecto a una conducta que no ha tenido lugar, lo que sería una invitación a violar la ley. Y, por supuesto, la obligación convencional es el que no se vulneren derechos humanos con la amnistía. En este sentido, la amnistía es una excepción a los derechos de acceso a la justicia y reparación del daño, por lo que se debe tener específicamente un cuidado esencial en estos aspectos. Y con ello, lo que nos haremos referencia es que este olvido de la comisión de un hecho considerado como delito por parte del Estado debe circunscribirse, por supuesto, a ciertos delitos donde la afectación propiamente es el Estado, como en algún elemento se propone de la propia iniciativa, que constituyen delitos contra el Estado. Más sin embargo, este régimen de excepción debe tener una justificación de proporcionalidad y razonabilidad de el por qué debe implementarse y por qué debe de aplicarse a fin de evitar el sancionamiento penal cuando está la regla general. Estos principios que se aplican de proporcionalidad y razonabilidad hace que hagamos un ejercicio o que debamos hacer un ejercicio para poder hacer una ponderación de los derechos que están en juego en cada una de las propuestas que se hagan en la iniciativa, esto es, en cada uno de los delitos. ¿Por qué este sí? ¿Por qué este no? Hablemos en ese sentido. Y en razón de que uno de los derechos que más nos preocupa que se pueden vulnerar, y vamos a poner un ejemplo esencial, los delitos con la conducción del autotransporte, las afectaciones en las lesiones o el propio homicidio culposo en un momento determinado por la conducta de quien puede manejar un vehículo, vulnera esencialmente el derecho constitucional contenido en el artículo 20, apartado C, que es el derecho de la víctima a la reparación del daño. ¿A qué tenemos derecho nosotros como ciudadanos? A la persecución del delito, a conocer los hechos, a que se castigue al culpable y esencialmente la reparación del daño. En este sentido, vemos que en el análisis no se hace una consideración específica con respecto a la reparación del daño. Esto es que esta circunstancia, este derecho fundamental, se encuentra
no considerado en la propuesta, de tal manera que no se hace ese análisis de proporcionalidad y razonabilidad del por qué se debe aplicar una excepción a una conducta específica cuando se puede vulnerar un derecho humano. Este es como un ejemplo de que se tiene que hacer un ejercicio mayor para efecto de proponer una figura como la amnistía, en razón de que las diversas normas también que están en la propia Constitución, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan ciertamente en este momento bajo el esquema del sistema penal acusatorio o adversarial una circunstancia distinta donde se advierte esencialmente cuando hay una falta de una adecuada defensa, cuando hay una falta de atención a una persona con un régimen de vulnerabilidad, que además existen los protocolos, por supuesto, para poderlo atender a fin de evitar llegar a una injusticia, como anteriormente pudiera ser o pudiera ser considerado en el sistema que conocemos como inquisitivo o mixto. En ese sentido, tenemos, bueno, por supuesto, la atención de los procedimientos especiales de pueblos y comunidades indígenas inimputables, pero también tenemos el reconocimiento de inocencia y la anulación de sentencia como parte de los elementos que la propia norma secundaria nos otorga para poder evitar y para poder resarcir cualquier circunstancia o situación de la que pueda ser sujeto una persona con cierta vulnerabilidad. En el caso que señala también en la propia iniciativa, y hacemos ya algunas consideraciones específicas en algunos dispositivos, se hacen algunas o se establecen algunas consideraciones que son de índole federal, que no es competencia del Estado, como en un apartado se señala una determinación para la Fiscalía Federal, cuando obviamente pues no es una competencia del Estado imponer una carga o una determinación a una entidad federal. Esto ciertamente se encuentra en la iniciativa federal y en la ley federal de amnistía, pero bueno, no debe ser repetida en el Estado como uno de los ejemplos que tenemos de que el análisis debe ser más profundo en esta materia y sobre todo atendiendo de que las circunstancias federales y las circunstancias estatales son distintas por un lado y que la norma constitucional federal, si bien la norma constitucional estatal se arregla a la federal, también es cierto que debemos tomar en consideración las propias normas constitucionales del Estado con lo que ello implica. Por eso es que hacemos alguna referencia en algún momento, esencialmente cuando se trata de los temas de que no debe sancionarse del embarazo interrumpido. Bueno, pues son figuras federales, efectivamente ya está considerado la interrupción del embarazo a nivel federal, y es una cuestión que ya fue discutida aquí en el Congreso del Estado con relación a la propia norma constitucional estatal, y sin embargo se vuelve a hacer una consideración como un régimen de excepción. Nuestro punto de vista no es razonablemente o proporcionalmente determinado, es decir, no se encuentra un análisis más profundo que requiere este tipo de acciones del Estado. En ese sentido, es por el cual nosotros tenemos algunas consideraciones finales a manera de conclusiones, donde deben ser establecidas funciones que de cada intervenga en el procedimiento, así como la ley supletoria. No está clara tampoco la ley supletoria. Debe observarse que hay delitos que vulneran derechos en la Constitución Política del Estado de Guanajuato, como ya hemos mencionado, y que se debe precisar con técnica jurídica legislativa las competencias y causas de excepción al derecho de amnistía. Y también, por supuesto, y es lo que más énfasis hacemos, es que debe contemplarse ese derecho fundamental de reparación del daño a las víctimas en los términos de la Ley General de Víctimas, especialmente conforme respuesta a los artículos 7 y los artículos 1, 7, 26, 64, 67 de la Ley General de Víctimas, debiendo asumir el Estado también su responsabilidad en el respeto a la igualdad de la persona humana por la ley y ante la ley, por supuesto con base en los artículos 1 y 20 constitucionales. Así con los artículos, señalamos 1, 7, 26, 64, 67 de la propia Ley General de Víctimas, a fin de que la víctima pueda obtener reparación del daño integral, adecuada y efectiva, lo que no se ha determinado en virtud de pues sí estaría en un momento determinado bajo esa
legislación que señala la Legión de Víctimas, donde el Estado debe, de una manera subsidiaria, hacer un pago de una reparación del daño a una persona que no lo pueda hacer en las circunstancias que tiene, pues también implicaría un impacto económico en un momento determinado. Consideramos que un análisis más profundo en cuanto a la aplicación de la debe ser considerado antes de poderse someter a una consideración por parte que pueda tener vigencia. O sea, no estamos en un sentido completamente en contra de esta institución jurídica, pero sí tener un análisis positivo entre los diversos derechos que están en juego en la propuesta que se realiza esencialmente. En cuanto al procedimiento, bueno, la aplicación de la comisión y la verificación de ese tipo de delitos nos parece que es adecuada, digamos, cumple con el debido proceso, más sin embargo, en la parte esencial, no la parte procedimental, la parte esencial, sí debe existir esa ponderación que hemos señalado. Pues con ello es que estimamos que debe hacerse ese análisis ponderativo entre los diversos derechos que están en juego en una iniciativa de esta naturaleza. ¿Cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, magistrado. Estamos tomando nota. Le pediría a continuación a la Fiscalía General que nos comparta sus observaciones, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos la invitación y el espacio en esta ocasión para análisis de la ley de de ley de amnistía del Estado de Guanajuato. En la materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas resoluciones se ha pronunciado reiterada y de manera contundente en cuanto a tener cuidado en los establecimientos de esta ley de amnistía respecto a los supuestos, los alcances y los efectos que traería consigo. Uno de ejemplo es en el caso Hellman en contra de Uruguay, en su sentencia de 24 de febrero de 2011, la Corte, si me permiten, doy lectura a uno de sus párrafos. Si el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las amnistías y otras medidas análogas contribuyen a la impunidad y constituyen un obstáculo para el derecho a la verdad, oponerse a una investigación. Se congeló, ¿verdad? Sí. Perdón, maestra Liz, se nos fue su señal un momento y no escuchamos esto último que está comentando. Ahí ya la escuchamos. Muchas gracias. Comentaba que sí se escucha, perdón. Comentaba que me permitiré leer un párrafo de la resolución de la Corte Interamericana de 24 de febrero de 2011, caso Hellman contra Uruguay, en el que se determina lo siguiente. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que las amnistías y otras medidas análogas contribuyen a la impunidad y constituyen un obstáculo para el derecho a la verdad al oponerse a una investigación a fondo sobre los hechos y que son, por lo tanto, incompatibles con las obligaciones que incumben a los estados en virtud de diversas fuentes de derecho internacional. Adicionalmente, en cuanto al falso dilema entre paz o reconciliación y justicia, manifestó que las amnistías que exoneran la sanción penal a los responsables eliminan la esperanza y suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello han alentado a sus beneficiarios a cometer nuevos crímenes. Por el contrario, se ha dicho que la amnistía era una condición necesaria para la paz y en muchos temían que el enjuiciamiento la prolongación del conflicto. En ese sentido, parece importante que como base general, tener en cuenta que precisamente la Corte Interamericana y otras instancias internacionales establecen que las leyes de amnistía impiden la investigación y sanción de los responsables, impiden consecuentemente el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares a la verdad y a la reparación del daño, obstaculizan así el pleno, oportuno y efectivo imperio de la justicia, favoreciendo en cambio la impunidad y la arbitrariedad, afectando con todo ello el Estado de Derecho. Estas bases en cuanto a vulneraciones graves de derechos humanos aplican en la materia que nos ocupa para determinar y analizar los alcances, el mecanismo y generar certeza jurídica en cuanto a posibles
supuestos y efectos de la iniciativa que se comenta. En el caso concreto, en cuanto a la iniciativa que nos ocupa, nos parecería importante 4 observaciones generales al caso en específico. Para la emisión de una ley, en este caso de amnistía, nos parece importante que debe analizarse y justificarse la necesidad, la pertinencia, la utilidad y sus efectos bajo un diagnóstico concreto, específico a una situación y lugar determinados. En la exposición de motivos se permite exponer un contexto nacional y referencias puntuales en cuanto a la situación de diferentes estados y a nivel nacional. No obstante, estimamos importante focalizar y establecer un diagnóstico particular y que dé certeza jurídica en cuanto a la eficacia y alcances concretos que traería consigo en el estado de Guanajuato. De la misma manera, y punto toral desde el punto de vista de la Fiscalía, es que la amnistía no equivale o no debe de hacerlo a soslayar, a invisibilizar los derechos de las víctimas y de la sociedad misma en cuanto al acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño. En el mecanismo que se establece en la iniciativa, de manera muy somera en un artículo se alude a las víctimas, no obstante en el mecanismo no se establece ninguna intervención, ni se posicionan sus derechos, ni se alude mayormente a la reparación del daño, cuestiones fundamentales, toda vez que la víctima debe de ser cuidada en todos nuestros marcos que al efecto se imitan. Como tercer comentario general, nos parece también importante establecer la naturaleza y análisis procedimental de los tipos penales en los cuales se pretende se avance y en los cuales se establece también de manera listada, en los que no, generando incluso incertidumbre entre el artículo 1 de la iniciativa y el 2. En el artículo 1 de la propia iniciativa se enumeran supuestos en los que procedería y posteriormente en el 2 en los que no. No obstante, tal parece que ahí se genera algunas situaciones vacíos y que generarían en su caso incertidumbre e impunidad. De igual manera, faltaría regular en su caso fases y alcances en cuanto al mecanismo que se regularía en alguna petición para mayor certeza jurídica. Y de igual manera, en la estructura y en el contenido que se contiene en la iniciativa, tal parecería que pudiera proceder en cuanto a algunos delitos en casos de violencia de género, lo cual habrá que cuidarse y establecer claramente que no. Finalmente, en cuanto a unas consideraciones particulares que me permitiré solo doy algunas, la mayoría de ellas están expuestas en la tarjeta que en su momento nos permitimos remitir. 4 muy simples. Habrá que cuidar y no confundir un delito grave con un delito en el que proceda la prisión preventiva oficiosa. El artículo 19 constitucional alude al listado en los que no procede la prisión preventiva, en los que procede, perdón, la prisión preventiva oficiosa. Ellos no son delitos graves necesariamente, la gravedad es para otros efectos y está establecida en diferentes códigos, entonces habría que cuidar no tener esa confusión. De igual manera, existe alguna ambigüedad en cuanto a los delitos en los que no procedería porque se alude a delitos del 19 constitucional en cuanto a hechos de corrupción. No obstante, ahí no están incorporados la totalidad de hechos de corrupción que las diferentes normas establecen, en el caso de nuestro Código Penal. De igual manera, se establece una cuestión de que si en caso de que se proceda la amnistía y se está procesando, habrá una instrucción del juez para que el Ministerio Público proceda al desistimiento. Habría que cuidar los alcances y la procedencia de esta situación, incluso por su carácter procesal, tomando en cuenta que el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los supuestos en los que procede el desistimiento y habría ahí eventualmente una invasión de facultades al estar involucrando cuestiones procesales y el estar estableciendo que la autoridad judicial puede instruir al Ministerio Público a desistirse. De igual manera, en cuanto a la supletoriedad, hay una incertidumbre, puesto que no hay los mecanismos y las bases para que sobre eso luego proceda una supletoriedad. Más bien, hay alguna ausencia que tendrán en su caso que suplirse y precisarse con total pulcritud y claridad el marco jurídico que sería supletorio a cada una de las instituciones jurídicas que ahí se establecieran. De manera general sería nuestra primera intervención.
puntualizando que la mayor inquietud en cuanto al avance de la iniciativa es cuidar los derechos y el papel de las víctimas, no invisibilizarla, no soslayarla, no dejarla de lado, no pisotear sus derechos. Entonces, en ese sentido, habría que cuidar, sí, establecer también la proporcionalidad y razonabilidad de los supuestos que en su caso procedieran y generar certeza jurídica en cuanto al procedimiento, los alcances y las instancias que se estarían encargando de operar esta institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Tomamos nota y le pido a la Coordinación General Jurídica si nos hace favor de compartirnos sus observaciones. Adelante. Sí, gracias, diputada. Buenos días a diputadas, diputados, compañeros que en este día estamos platicando sobre este interesante tema. Nuestra intervención como Coordinación General Jurídica la haremos a partir de comentarios generales y después a partir de comentarios particulares. En la primera intervención hablaré de los aspectos generales de la amnistía y de lo que se ha señalado tanto por la doctrina, por la jurisprudencia mexicana y por la jurisprudencia de origen internacional sobre este tema, y también sobre todo lo que tenían las leyes de amnistía en nuestro país antes de que se diera la reforma del 2011 que cambió el sistema procesal penal. Entonces, si partimos desde el concepto de amnistía como una institución jurídica extraordinaria, esta institución jurídica entraña la anulación de los efectos penales derivados de la comisión de un hecho punible. La amnistía no es más que una derogación de la ley que incriminaba un hecho respectivo. Importa una revalorización la amnistía de los hechos a los cuales se refiere, en virtud por lo cual, por consideraciones prácticas de índole político-criminal, se les concede una excusa absolutoria que determina su completa impunidad e incluso la imposibilidad de examinar la responsabilidad penal de aquellos a quienes se les imputa cuando aún no ha sido declarada. Por su propia naturaleza, desde que existe esta institución, la amnistía, no es para todos los delitos, es para casos excepcionales, es para delitos excepcionales en la comisión de los delitos, porque hay que atender que de acuerdo a la naturaleza de la amnistía, ve más al tipo de delito que a sus infractores y se tiene por un punto de partida el clima político-social que vive el Estado. Entonces, a diferencia del indulto, que toma en cuenta la persona delincuente y donde cuenta o juegan en cuenta un sentimiento humanitario de clemencia o equidad para los infractores penales, la amnistía, como ya decía, mira al tipo penal que debe de ser de características especiales. La teleología de la amnistía corresponde precisamente, a diferencia del indulto, a que el Estado o una parte de él se viva una situación que podría ser calificada de compleja y delicada y que en todo caso altera su normal desenvolvimiento. Dentro de la jurisprudencia vigente tenemos nosotros que en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis Amnistía, Naturaleza Jurídica y Efectos de la misma, destaco una nota que a mí me parece característica de esta institución. La amnistía tiene como característica que, a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político, restableciéndosele en el gozo de todos los derechos que por la sola comisión del delito o por su condena habrían perdido. Luego tenemos que también la Corte Interamericana ha dispuesto, sobre todo en el caso Barrio Altos, resolvió que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzosas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Y ya en la jurisprudencia más afianzada, la Corte Interamericana, en el caso La Rochela, determinó sobre la amnistía que hay un deber general de investigar, juzgar y sancionar violaciones a los derechos humanos y reparar las graves violaciones de estos. La investigación debe ser imparcial, efectiva y tendiente a establecer las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos. Consecuentemente, debe desentrañarse las estructuras criminales complejas y emitir disposiciones que impidan dicha investigación y su eventual sanción. El Estado tiene la obligación de reparar a las víctimas y familiares las violaciones de derechos humanos que se puedan atribuir. Como se advierte, tanto la doctrina como la jurisprudencia establece que hay ciertas amnistías que deban de cumplir con ciertas condiciones de respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, en el caso particular, en la iniciativa que se presenta, no se trata de delitos que tengan estas características, son delitos comunes y que además dejan sin reparación de daño a las víctimas de los mismos, como ya se externaba hace un momento. Como ya se dijo, las leyes de amnistía mexicanas previas fueron en 78 y 95 y no contaban con un contexto jurídico actual como son los criterios de oportunidad que hoy establece el nuevo sistema procesal penal, y ya que de acuerdo con el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales es posible aplicar un criterio de oportunidad con alguien que comete un robo, por ejemplo el robo sin violencia, con menos de 5 años de prisión. Por ende, resultaría poco útil que la propuesta de aplicación de una amnistía en los casos de robo sin violencia con pena no mayor a 4 años, ya que actualmente sin norma, las fiscalías pueden concluir estos procedimientos sin necesidad de recurrir a las amnistías por parte del legislativo. Si bien tanto la ley federal como la iniciativa contempla la integración de una comisión por parte del Ejecutivo para coordinar los actos de aplicación de la ley, parte del Poder Legislativo, aunado a que la figura legal que le corresponde al Poder Ejecutivo es el indulto. Aquí consideramos que no hay una diferenciación clara entre el indulto y la amnistía, porque las amnistías son consideradas o son otorgadas por el Legislativo y los indultos por el Ejecutivo, y al crearse esta comisión se están confundiendo estas dos situaciones. También un aspecto importante que debemos destacar es que el nuevo sistema penal, y que se constituye como un derecho a las víctimas, es que el criterio de oportunidad para su aplicación es requisito que se pague o se garantice la reparación del daño, a diferencia de la amnistía, en la cual las víctimas se quedan sin ninguna clase de reparación del daño. Lo anterior es particularmente relevante en los casos como el delito de robo, donde lo más importante para la víctima es la reparación del daño. Entonces, consideramos que en este caso, y teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al existir criterios de oportunidad para este tipo de delitos por el robo sin violencia y con una pena privativa de libertad de menos de 5 años, pues puede tener un criterio de oportunidad sin ser juzgada la persona y reparando el daño de la víctima, que es un derecho importante para las víctimas. También, por lo que corresponde a las personas que ya han sido sentenciadas, actualmente la Ley Nacional de Ejecución Penal, aplicable en todo el país, tiene también mecanismos o medidas idóneas para poder liberar anticipadamente a las personas que están privadas de su libertad y ya están sentenciadas bajo la deliberación de un juez penal de ejecución y no de la Secretaría de Gobierno, como se pretende en la propuesta, que implica la centralización, porque el que lo haga la Secretaría de Gobierno implicaría que está realizando una función que corresponde al Poder Judicial, a los jueces de ejecución, y entonces no estaríamos fortaleciendo esta división de poderes, sino centralizando en el Ejecutivo una decisión que pertenece al Poder Judicial. De manera general, la iniciativa consideramos que se enfoca delitos del orden común, debiendo tener unas características. Los delitos que son materia de amnistía tienen que ser de otras características, no del orden común, y se trata, y en los cuales no se está garantizando la reparación del daño. Entonces, si bien es cierto, esta ley guarda identidad con la ley federal, también es cierto que los delitos que se tienen que considerar en esta, o las conductas que se tienen que procesar de acuerdo a esta ley, tendrían que ser lo que la doctrina, la jurisprudencia y la jurisprudencia de orden internacional ha señalado, que son materia de amnistías, que correspondan y que cumplan con los estándares de derechos humanos. Es cuanto en esta primera intervención. Los aspectos particulares los podemos generar, o le daría el uso de la voz al maestro Federico Ruiz para que ahora él señale los aspectos particulares de esta iniciativa, para que en una sola ocasión hagamos la intervención, o como usted diga, señora presidenta. Adelante con el maestro Federico. Por supuesto, adelante, gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. También quisiéramos resaltar un aspecto, una observación general. Recordar que la Constitución del Estado, en el artículo 73, entre las atribuciones que señala para el Congreso del Estado, está en una de sus fracciones, ahorita se me perdió un poquito, en la fracción 24ª, como atribución del Congreso, el de conceder amnistía en circunstancias extraordinarias
por el voto de las 2/3 partes de los diputados. Entonces aquí también habría que destacar que la Constitución solamente faculta al Congreso para emitir amnistía o conceder amnistía, evidentemente a través de un acto material y formalmente legislativo, pero establece dos condiciones. Primero, que sea en circunstancias extraordinarias, circunstancias que no se advierten en la exposición de motivos de la iniciativa y que justificaran que hay esas circunstancias de carácter inusitado, extraordinario, sobresalientes, que justificaran para el Congreso emitir una ley de amnistía. Y por otro lado, se exige también una votación calificada, lo que revela o reviste o refuerza el elemento del carácter extraordinario que tendrían que contar las leyes de amnistía que emitiera el Congreso del Estado. Y insistimos en estos elementos, pues no se advierten de la exposición de motivos y tampoco de los delitos en particular que se está proponiendo la iniciativa que sean objeto de dicha amnistía. Ahora bien, vamos a comentar sobre los aspectos en particular de la iniciativa. Vamos, perdón, aquí no nos ubico el... Dice, referente al inciso C de la fracción primera del artículo 1, que señala que son sujetos de amnistía cuando las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores hasta en 2 tantos a la dosis máxima de consumo personal inmediato, a que se refiere el artículo 479 de la Ley General de Salud, siempre que no haya sido con fines de distribución o venta. La fracción segunda del artículo 474 de dicha Ley General establece que es competencia del Ministerio Público Federal cuando supere la cantidad establecida por el artículo 479, por lo cual tal conducta corresponde al fuero federal, independientemente que también, si se trata de un delito federal, pues el Congreso local carecería de competencia para amnistiar sobre delitos que obviamente no puede imponer y consecuentemente tampoco puede amnistiar sobre delitos que no corresponden a la competencia del Congreso del Estado. En cuanto a la amnistía para personas indígenas por no cumplir con las reglas y principios del acceso a la justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado tesis que protegen dicho derecho en el ámbito judicial. Un ejemplo de ello es la tesis con el rubro Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, exigencias para el acceso a la justicia penal desde una perspectiva intercultural, y que reza: para otorgar eficacia al derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, en el que sean consideradas las costumbres y especificidades culturales de las personas indígenas en el ámbito del proceso penal, se debe determinar 4 cuestiones. Primero, verificar la existencia y vigencia de la costumbre en los términos alegados por la persona imputada, esto es, si la conducta de que se trata se refiere a una práctica de la comunidad de la que proviene la persona inculpada. Para ello, las autoridades judiciales pueden allegarse periciales antropológicas u otros medios de prueba lícitos, como actas de la comunidad o consejos de ancianos. Segundo, considerar las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho y el contexto cultural en que éste se desarrolla y ocurre la conducta, esto es, a tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural al momento de interpretar los derechos que les asisten. B, garantizar la presencia de un defensor y de un intérprete de la lengua y de la cultura indígena a la que pertenece la persona, pueblo o la comunidad en cuestión. Y C, facilitar la defensa adecuada y promover la participación de la persona, pueblo o comunidad indígena, dotándole de información en su lengua y de conformidad con su cultura sobre el estado del proceso judicial en que intervienen. Tercero, determinar si la costumbre documentada resulta válida, es decir, no contraviene las prohibiciones absolutas en materia de derechos humanos, ni ocasiona una restricción ilegítima que no pueda justificarse como necesaria en una sociedad multicultural. Y cuarto, precisar qué papel tiene la costumbre en el proceso judicial. Así, en el proceso penal se debe determinar en qué elemento del delito debe ponderarse la costumbre o especificidad indígena, esto es, decidir si constituye un excluyente de responsabilidad, una atenuante o si debe evaluarse para efectos del establecimiento de la pena. Por lo cual, un pleno acceso a la justicia en materia penal de los pueblos y comunidades indígenas debe considerar, además de una adecuada defensa, contar con intérprete o defensores que conozcan su lengua y cultura, el ponderar la costumbre o especificidad indígena, esto es, decidir si constituye un excluyente de responsabilidad, una atenuante o si debe evaluarse para efectos del establecimiento de la pena. En cuanto a los delitos de sedición, motín en materia de transporte público, desobediencia, resistencia y exigencia de particulares,
o por delito de oposición a que se ejecute alguna obra o trabajos públicos, se reitera que en el Estado de Guanajuato no han existido contextos de confrontación política o represión en el que se hayan utilizado dichas conductas como delitos políticos, amén de que se habla de delitos en materia de transporte público que no encontramos ubicados a cuál se refiere dentro del catálogo de delitos contemplados en el Código Penal para el Estado de Guanajuato. Finalmente, resalta la tendencia a centralizar un proceso jurisdiccional en el Poder Ejecutivo, que se pretende forme una comisión para analizar y determinar en qué casos procede la amnistía, lo que de facto forma parte de la figura del indulto. Por ello, se reitera la necesidad de fortalecer las instituciones ya establecidas en leyes tales como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla formas alternativas de concluir los conflictos penales y garantizar la reparación del daño, o bien que los procesos de ejecución sean sustanciados por el Poder Judicial de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues precisamente en una coyuntura como la actual es necesario fortalecer las instituciones y los procesos legales que han sido un logro de todas y todos los mexicanos y en concreto de las y los guanajuatenses en el proceso democrático iniciado en nuestro país desde hace más de 2 décadas. E insistir también dentro de un contexto general de la iniciativa, como ya lo han hecho mención tanto el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y esta unidad administrativa, las leyes de amnistía atienden a una cierta naturaleza de delitos, no a las características particulares de las personas delincuentes o procesados o sentenciados. Por eso también resulta un poco contradictorio o no acorde a la naturaleza de la figura de la amnistía la forma en que se pretende establecer esta figura en la iniciativa, puesto que atiende más a las características de las personas que hayan cometido los delitos, lo que podría eventualmente ser, como ya se ha reiterado, objeto de un análisis, pero a partir de caso por caso, en situaciones donde se solicite el indulto, que es precisamente la figura que procedería en todo caso cuando se trate de analizar la extinción de la pena o de la responsabilidad penal de una persona, a cuando se pretende trasladar estos efectos en forma general a casos de manera impersonal, general y abstracta, como son las leyes de amnistía. En estos casos, la doctrina, la jurisprudencia y los antecedentes nos han dejado claro que solamente se trata de aquellos delitos que tienen cierta connotación, generalmente cuando tienen un contexto o una naturaleza de carácter político, que no reviste los delitos que se están proponiendo en la iniciativa y por lo tanto tampoco sería acorde esta propuesta de delitos con la naturaleza de la amnistía. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, maestro Federico. Tomamos nota también. Le pediría ahora a la Secretaria de Seguridad Pública si nos participa sus opiniones, por favor. Buenos días, diputada. Buenos días, señores diputados, invitados a la reunión. Analizando los comentarios y el material que nos habían enviado con anterioridad, hecho por la Fiscalía, así como actualmente por el Poder Judicial, y como lo que hace el día de hoy la Coordinación General Jurídica, considero que realmente las manifestaciones han llenado todas las cuestiones importantes de análisis de esta iniciativa de ley. Y yo lo único que podía agregar en nombre de la institución es cuidar mucho los aspectos de los derechos humanos, sobre todo que han sido coincidentes en el derecho humano del daño de las víctimas. Esa es la más importante. La otra sería la cuestión de la claridad en la supletoriedad de las normas, que habla de 2 normas supletorias, que no hay una claridad en cuál aplicaría una y cuál es la otra. Asimismo, lo que se refiere a la cuestión del artículo 19 del catálogo de la prisión preventiva, que ya está establecido ahí sobre el tipo de, inclusive como decía la maestra Raquel, no necesariamente de los delitos graves, sino de otro tipo de conductas que están contempladas con una prisión preventiva por diferentes aspectos. Considero que fuera de eso y también cuidar las competencias, sobre todo la competencia en el aspecto de la cuestión del juicio de amparo,
o de algunos delitos, como decía el maestro Federico, de competencia de juzgados federales, ¿sí? Eso es lo único que habrá que tener cuidado en el análisis de esta iniciativa de ley, sobre todo en eso, sobre son los derechos humanos, las competencias y la calidad de la supletoría de la norma. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, licenciado Juan Antonio. Y una disculpa al licenciado Carlos Rodríguez, que también nos acompaña a la mesa desde que inició y no lo presenté debidamente. Gracias por acompañarnos. No sé si hay algún comentario adicional hasta este punto en el que hemos escuchado las opiniones de nuestros invitados. Adelante, diputada Magdalena. Sí, gracias, presidenta. Agradecemos las opiniones que se han realizado a la presente iniciativa, ante lo que formularé algunos comentarios de manera breve. Derecho de las víctimas. Por un lado, se ha señalado que la iniciativa vulnera a la víctima en su derecho de acceso a la justicia y a la reparación integral del daño, hecho que no compartimos porque, en primer lugar, casi todos los delitos contemplados en la ley de amnistía tienen como sujeto pasivo al Estado, siendo realmente mínimos los supuestos en los que las víctimas son las personas. Además, en el artículo 5 de la ley que se propone, se puntualiza que la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto a los delitos, pero se deja subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes pueden exigirla, así como los derechos de las víctimas. En ese sentido, aunque consideramos que con el enunciado antes mencionado queda perdón. En ese sentido, aunque consideramos que con el enunciado antes mencionado queda claro que se dejan a salvo los derechos de las víctimas si esta comisión en su momento considera pertinente fortalecer el papel de la víctima en el procedimiento, estaríamos realizando una propuesta específica para tal efecto. En cuanto al impacto de la iniciativa, por otro lado, también se ha mencionado que debe realizarse un adecuado diagnóstico que permita conocer a cuántas personas pudiera realmente beneficiar la ley, con lo que estamos de acuerdo, razón por la que dentro de la metodología se acordó remitir la iniciativa a la Secretaría de Seguridad Pública a efecto que se elaborara una ficha técnica sobre la situación de los cerezos en el estado de Guanajuato e informara sobre el impacto que pudiera tener la iniciativa al ser aprobada. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo una pena de prisión por algún delito de los que se mencionan en la iniciativa y que pudieran ser beneficiados con la misma. A la fecha no se ha remitido dicha información a este Congreso, por lo que considero necesario que esta comisión insista en requerir la información correspondiente, porque lo anterior es muy relevante para determinar el impacto de la presente iniciativa. Ahora bien, no contamos todavía con dicha información, solo citaré que existen un número de casos importantes en el Estado que pudieran ser beneficiados por la ley. En cuanto al derecho de las mujeres, asimismo se refiere en los comentarios a la presente iniciativa que con la misma puede beneficiarse quienes hayan realizado conductas delictivas vinculadas con violencia contra las mujeres por razón de género, lo que desde nuestra perspectiva es inexacto. Sin embargo, para evitar tales interpretaciones, realizaremos una propuesta para que se incluya como excepción el artículo 2 de la presente ley, los supuestos en los que se trate de un delito vinculado a la violencia contra las mujeres por razón de género. Esto es para que no quede lugar a duda, proponemos incluir
de los beneficios de la ley a quien hayan cometido conductas que tengan que ver con violencia contra las mujeres por razón de género. En el caso de la sobrepoblación, finalmente, se señala que el problema de la disminución del hacinamiento se puede abordar desde otras aristas, como son los mecanismos alternos de solución de controversias. No obstante, queda claro que tales mecanismos son insuficientes, pues a la fecha son vigentes, pero su utilización no ha favorecido la disminución del problema de hacinamiento, por lo que consideramos que es necesario se piense en otro tipo de instrumentos que faciliten, disminuyan la sobrepoblación actualmente existente. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. No sé si hay algún comentario adicional. Muchas gracias. Me voy a permitir hacer una compilación de los comentarios que hasta el momento se han hecho y de manera muy particular respecto precisamente, primero, a la finalidad objetiva de la ley, que no tiene relación o vinculación con los objetivos generales que debe tener una figura como lo es la amnistía, en la que ya de entrada encontraríamos una ley que puede estar viciada incluso de origen respecto al objetivo que se pretende alcanzar, dado que no se cumple con lo que la amnistía pudiera estar o debe contener. Esto es tal como lo han señalado quienes hoy nos participan de sus opiniones, especialistas, técnicos y operadores en la materia, que el objeto o el destino de la norma es un delito específico en un momento particular y no las circunstancias de las personas. Aunado a ello, se ha comentado también y coincidimos desde el grupo parlamentario del PAN que las circunstancias que pueden llegar a tratarse en la particularización de cada caso forman parte del proceso regular en materia penal y que ya encontramos esta normativa de manera vigente, clara y en operación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones y Penas Privativas de la Libertad, en las que precisamente se ven estos mecanismos en los que pudiera estarse, ¿cómo se dice?, haciendo de un beneficio una persona que pudiera encontrarse también en una circunstancia muy particular. Hemos escuchado, hemos analizado también las figuras como el indulto y el reconocimiento de inocencia, que son también, acompañan la intención de la iniciativa que el día de hoy estamos analizando, pero que se encuentran debidamente reguladas ya en la norma vigente. Entonces, en esta coincidencia, además de que nos preocupa muchísimo el que no se toquen los temas que atañen a los derechos de las víctimas, específicamente en lo que hace a la reparación del daño, no basta con que parece que se extingue, pero se queda como que en lo civil, pero no existe un mecanismo. Esta ambigüedad no puede ser permitida porque estaría violando gravemente los derechos humanos de las víctimas, y además estamos ante diversas controversias o contraposiciones de ley. Por un lado tenemos la ley de víctimas que tiene que ser atendida y con esto se estaría dejando de lado, y por otro lado tenemos el catálogo enmarcado en el 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contraviene y que esta iniciativa en su propio catálogo está contraviniendo lo que establece la propia Constitución. Entonces también tendríamos aquí un tema de cuidado de una posible acción de inconstitucionalidad, no encuadrando, no cumpliendo con la finalidad, siendo que la intención se ve buena ante una posible reparación de injusticia. Sin embargo, los mecanismos existen, y yo estaría en este momento, si no hubiera algún otro comentario. Maestra Liz, adelante. Sí, muchísimas gracias. Únicamente sí refrendar la pertinencia en cuanto al diagnóstico que comentaba la diputada y en cuanto a los alcances de la amnistía. Comento porque el tema del
del diagnóstico va más que nada enfocado en cuanto a los alcances verdaderos, reales y efectos que traería consigo. Nos parecería que tuvo que haber un análisis previo y, por ejemplo, en materia de aborto, de los registros que podemos contar en nuestro ámbito, por supuesto, la Secretaría de Seguridad es la mayormente competente e idónea para ello, pero no existe persona, mujer, que haya terminado un aborto ni detenida, procesada en estos momentos por este delito. Por lo tanto, sí es muy importante verificar ese tipo de cuestiones para que no quede solamente en letras, sino ver precisamente los efectos que hay que determinar. Y en ese diagnóstico no solamente enlistar las personas que estuviesen procesadas o sentenciadas por los delitos que se contienen en el artículo primero, porque hay otras condiciones que hay que valorar. No solamente es las que estén procesadas y sentenciadas, sino que no sean reincidentes, sino que no haya sido un delito que además haya afectado la vida y la integridad, no sean unos delitos del 19 constitucional, un sinfín de cosas, y visualizar lo que ya se comentaba, la naturaleza de la amnistía, los casos y supuestos jurídica y social institucionalmente establecidos en los que debe proceder, más allá de entrar luego ya a algún tipo de delito en particular, ver las diferentes figuras que ya han sido enunciadas para lograr lo pretendido en esta iniciativa de acuerdo al objetivo que se plantea en la exposición de motivos. Como ya se dijo, hay otras instituciones, figuras, y el Código Nacional, el propio sistema acusatorio prevé diversas alternativas salidas. La Ley Nacional de Ejecución Penal también así lo establece. Otras de las cuestiones que sí nos preocupan e insistimos es el que se debe pensar, visibilizar y dar voz a la víctima en sede penal, no únicamente dejarlas de lado y obligarles en un momento dado, inclusive que después de ser víctimas de un delito tengan que ir a otras vías y hacer otro desgaste y otro proceso, e inclusive sin un procedimiento debidamente establecido. Nos parece que ese es un tema toral que dejamos sobre la mesa y que sería la cuestión primordial de visibilizar, pensar y garantizar los derechos de las víctimas. Otro de los puntos que también en su momento no abordamos en cuestión particular es el tema de los indígenas, porque si bien todos coincidimos que es un núcleo que merece una atención especial, hay que tener cuidado en el abordaje en otros aspectos. Se establece que proceden en la fracción 3, en el artículo 1, por cualquier delito a personas pertenecientes de pueblos o comunidades indígenas que no hayan tenido plena jurisdicción del Estado. Establece así textual la iniciativa, por no haber sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente los supuestos y los alcances en los que hay que dar el intérprete tanto de la lengua como de la cultura en ciertos casos determinados, y no pueda tener un alcance de una impunidad en ciertos delitos, en ciertas situaciones, vulnerando lo que establece la propia Constitución y el propio Código Nacional. Reiteramos, es cuestión sí de enfoque y de certeza jurídica para no vulnerar derechos humanos de las partes, de las víctimas y ofendidos y la propia sociedad en general en cuanto al acceso a la justicia. Sería nuestra intervención. Muchas gracias. Gracias, maestra Lisa. Adelante, diputada Magdalena. Sí, a mí me parece que sí está claro el objetivo. Fui yo. ¿Me escuchan? Ya, ahí está. ¿Qué se está congelando? No sé. Bueno, Perdón, sí. Diputada Magdalena, ¿tiene? Sí. Ahí está. Ya, listo. La escuchamos bien. Sí, me parece que el objetivo está claro. El beneficio sería para el primo delincuentes que no hayan cometido delitos graves, y ahí está establecido los delitos graves por los cuales no entraría la amnistía, pero además que existe en esta iniciativa esta revisión de los delitos con la finalidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos. No se trata de hacer amnistía a todos los delincuentes, simplemente se trata de aplicar la justicia a todos estos delincuentes que se encuentran
en las cárceles de Guanajuato y que tienen características específicas y que además, bueno, quisiéramos saber este dato, ¿cuántos serían beneficiados a partir de los supuestos que plantea la iniciativa? Además, este proceso configurativo, pues, cumpliría todo un proceso detallado de análisis para estudiarse en una comisión respectiva que sería establecida previamente a la aplicación de la ley. No se trata de liberar a los delincuentes como pareciera se dice en general, sino se trata de aplicar la amnistía para personas que por su situación de pobreza, de su situación vulnerable dentro de la sociedad, cometieron un delito por primera vez y que puede ser analizado a partir de esta ley de amnistía. Creo que la ley puede mejorarse, claro que sí, pero no se puede desechar simplemente por cuestiones de tecnicismos. Tenemos que hablar de la justicia de todas estas personas que además ustedes mencionaron que tuvieran una verdadera defensa, por lo cual fueron encarcelados. Y en este momento nosotros sabemos las deficiencias que hay en las áreas de los defensores de oficio, que simplemente si no tienen un pago, no hacen las cosas como debieran hacerlo. Y son demasiados los casos que atienden las defensorías de oficio y que no pueden abordar todos los casos que tienen como responsabilidad. Y me parece que desechar la ley de amnistía simplemente por estas cuestiones sin considerar el objetivo. El objetivo es que estas personas en estado de vulnerabilidad, que cometieron delito y que pueden ser amnistiadas con una serie de características de estos delitos que todavía tendrían que volver a ser analizados para poder otorgar esta amnistía. Y que esta amnistía sí concuerda con la que se establece en la ley federal, en la ley general. Es cuanto. A ver, muchas gracias, diputada Magdalena. Usted ahorita se refiere a una ley general que no es ley general, es una ley federal de amnistía que aplica solamente a los delitos del orden federal. Entonces, eso no quiere decir que aquí estemos obligados nosotros a replicarla o a retomar el modelo de ninguna manera, pero estamos haciendo un análisis entendiendo que la intención de la iniciativa de ustedes precisamente trata de beneficiar a personas que pudieron haberse visto en un momento dado orilladas a cometer cierto tipo de ilícitos por las cuestiones o las circunstancias sociales o culturales en las que se podían encontrar. Hemos venido platicando, hemos venido escuchando a lo largo de la mañana, también de quienes nos acompañan hoy amablemente nos participan de sus opiniones técnicas. Hacemos también un recuento de cómo la norma tiene previsiones específicas a lo que se pretende atender a través de la propia ley. Tenemos los criterios de oportunidad para el Ministerio Público, donde precisamente se ven estas cuestiones, si es primo delincuente, si es pues un delito menor, si era un estado de pobreza el que lo estaba obligando a hacerlo, y a la par el juez tiene que hacer la misma particularización del caso al momento de hacer el juzgamiento para poder imponer la pena. Ahora bien, nuestro sistema penal hoy día es precisamente garantista. Cuenta con una serie de beneficios precisamente para el posible imputado, para quien ha sido el que presuntamente ha cometido un delito. Esto nos lleva también a una serie de mecanismos que permiten que se den, digamos, estos juicios abreviados, hay acuerdos reparatorios y hay una serie de cuestiones que permiten que también haya o se puedan acoger a este tipo de procedimientos o de beneficios que el propio sistema establece para en un momento dado estar solventando una vez que se haya reparado el daño principalmente. Esto es la parte
resarcitoria para efectos de la atención a las víctimas, que es lo primero que se tiene que prever en nuestro sistema. Entonces, no podemos tener una ley que además se mete en aspectos procesales que no son nuestra competencia y que no hablamos de un tecnicismo. Tenemos que hacer una ley, toda iniciativa que entra y toda reforma que se procura de parte del legislativo tiene que estar acorde a los tecnicismos. Hacemos leyes. Nosotros no estamos inventando textos. Tenemos que hacer leyes que respeten la Constitución, que respeten los tratados internacionales, que no sean inconvencionales, que atienda todas las partes, que podamos procurar que en cada momento, que en cada paso se respete cada una de las competencias. No podemos invadir competencias que no son nuestras. En ese sentido, considero que lo que hasta el momento se ha vertido, el único planteamiento que podríamos hacer en este momento ante lo que ya hemos dicho con anterioridad en la coincidencia que existe respecto de la propia finalidad de la ley, que reitero, es bondadosa la intención, sin embargo, los mecanismos existentes en las leyes ya lo prevén, pues es un desechamiento de la iniciativa porque ya está previsto. Entonces, en este sentido, me voy a permitir, si no hay algún comentario adicional, pedir un dictamen en sentido negativo para poderlo analizar en una siguiente reunión de la comisión, por lo que le pediría a la diputada secretaria pregunte si se aprueba la propuesta formulada por esta presidencia. Se pregunta si se aprueba la propuesta. Los que estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano. Rolando. Diputado Rolando. La propuesta ha sido aprobada. Gracias, diputada. En consecuencia, le pido a la diputada, a la secretaria técnica que proceda a la elaboración del dictamen para analizarlo en próxima comisión y no me queda más que agradecer la participación de todos y cada uno de quienes hoy nos acompañaron en este análisis de la Comisión de Justicia, siempre agradeciendo las valiosas aportaciones que hacen para los trabajos en esta comisión. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y vamos a dar unos segunditos para que se puedan despedir y nosotros concluimos con la comisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Quedamos a la orden. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues ahora procede a abordar los asuntos generales. Si algún integrante de la comisión pudiera o tuviera alguno que registrar, le pido lo indique esta presidencia. Señora presidenta, le informo que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Muchas gracias. Se termina la reunión siendo las 10:29 del 9 de marzo del 2021, agradeciendo muchísimo la presencia de todos mis compañeros diputados, de quienes nos siguieron en la transmisión de los trabajos de esta comisión, y se les comunica que se citará para la siguiente por conducto de la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias, muy buen día.